Hola, hoy vamos a hablar acerca del pulso arterial, de tu técnica y análisis del pulso arterial. Entonces, el examen del pulso arterial constituye la técnica de exploración clínica más antigua. Entonces, ¿qué son las del pulso arterial? Las pulsaciones arteriales son las que transducen los cambios de tensión o de dureza de su pared al mismo tiempo que de su volumen, generados ambos por la onda de presión provocada por la sístole ventricular. La velocidad de esta onda depende de varios factores, especialmente de los factores histológicos de las distintas arterias. En el adulto normal, esta oscila entre unos 7 a 10 metros por segundo, eh, pero es mayor después de los 70 años y, por ejemplo, en un caso patológico tendríamos a la arteriosclerosis. Para el estudio de técnica y análisis del pulso arterial vamos a estudiar su anatomía, frecuencia, regularidad, amplitud, tensión, igualdad, forma y simetría, lo que se traduce en la mnemotecnia AFRA-TIPS. Vamos a empezar hablando sobre la anatomía de las arterias, donde las arterias son lisas, blandas, recorrido rectilíneo, borde no identificado. Estas serían unas arterias en una persona sana. Por el contrario, si los bordes son identificables con facilidad como una cuerda, esto significa que el grosor de la pared o su dureza están aumentados. Entonces esto podría ser por algún caso patológico o por la vejez de un paciente. Ahora vamos a estudiar a la frecuencia, la cual es medida por pulsaciones por minuto. Lo normal en una persona sana sería entre 60 a 100 pulsaciones por minuto. Teniendo en cuenta que también en los niños las pulsaciones serían entre 80 y 120 latidos de pulsaciones por minuto, y en un neonatal tendríamos entre 100 y 150 pulsaciones por minuto. Entonces en una persona normal tendríamos de 100, pero si esta se eleva mayor vamos a llamarla como taquifigmia, y si tenemos menor a 60 esta va a ser una bradifigmia. Entonces, en una taquifigmia, esta va a estar dada, puede darse por infusiones, fármacos, por fiebre, por un hipertiroidismo. Y en una bradifigmia tendríamos en lo contrario, por un hipotiroidismo, también vamos a encontrar en personas deportistas, fármacos beta bloqueantes y enfermedades del nódulo sinusal. Ahora vamos a estudiar la regularidad del pulso. El pulso es regular cuando todas las pausas diastólicas son iguales entre sí. Como podemos ver aquí, tenemos un pulso normal, tenemos una pausas diastólicas iguales, entonces tenemos un pulso normal. Por el contrario, el pulso es irregular cuando el intervalo es variable. Esta variabilidad genera un llenado diastólico distinto y por ende una descarga sistólica diferente, que en el examen de pulso se expresa estas de distinta magnitud, como por ejemplo tenemos dos ejemplos aquí, pulsaciones bigeminadas y las pulsaciones trigeminadas. Por ejemplo, en las bigeminadas tenemos aquí que va a producirse una pulsación extrasistólica, en lo cual produce la contracción del corazón y entonces tenemos una onda distinta, una regularidad distinta de las ondas. Entonces es una pulsación normal y una pulsación pequeña muy seguida, entonces tenemos una distinta regularidad en las pulsaciones. Y en el trigeminado, en cambio, tenemos dos pulsaciones normales y una pequeña, un extrasístole aquí antes del otro, dos grandes y un pequeño. Ya. Vamos a continuar con lo que es la mnemotecnia AFRA-TIPS. Vamos a tener lo que es la amplitud, la cual la amplitud, esta de aquí, va a depender de lo que va a ser la presión del pulso, en donde en el gráfico podemos observar una onda con una amplitud que va a estar normal. Posteriormente a esto vamos a tener lo que son causas de amplitud o de una amplitud que va a estar aumentada, en donde vamos a tener dos tipos, lo que va a ser el Magnus y el Magnus Celer. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Vamos a tener que el pulso Magnus, este de aquí, va a ser un pulso que va a estar aumentado, lo que van a ser sus ondas. El pulso Magnus, este de aquí, lo podemos encontrar en lo que es una insuficiencia valvular aórtica. Y vamos a tener lo que es el pulso Magnus Celer. El pulso Magnus Celer, este de aquí, va a ser una onda que va a aumentar y va a disminuir, pero de una manera rápida, en donde
Este pulso lo podemos encontrar en lo que sería un estado avanzado de lo que es una cirrosis y en lo que sería una enfermedad de Paget. Vamos a las causas o las distintas causas para una amplitud aumentada. En general va a ser unos cuadros febriles, lo que podría ser también el hipotiroidismo, lo que sería también un hematocrito disminuido y lo que sería un ejercicio intenso. Ahora vamos a tener lo que es las causas de una amplitud disminuida, en donde vamos a tener dos tipos, lo que va a ser el parvus y el parvus tardus. Vamos a tener que el pulso disminuido se va a traducir como lo que es el parvus, y este de aquí lo podemos encontrar en lo que es una presión diferencial disminuida. Y vamos a tener que el parvus tardus, este de aquí va a ser un pulso disminuido y lo que va a ser lento. Vamos a tener que el parvus tardus, este aquí lo podemos encontrar en lo que sería en una estenosis aórtica valvular grave. Vamos a tener las causas generales para un parvus y un parvus tardus. Vamos a tener que va a ser lo que es una hipotensión arterial, lo que sería una insuficiencia cardíaca grave y lo que sería el taponamiento cardíaco agudo. Ya. Vamos a continuar con lo que va a ser la tensión. La tensión, esta de aquí, básicamente va a ser la resistencia que la arteria va a ejercer al momento de ser comprimida. Dicha resistencia, esta de aquí, va a depender de la presión sanguínea que está en el interior del vaso y también va a depender de la elasticidad de la arteria. Ya. Vamos a continuar con lo que sería la igualdad. La igualdad, esta de aquí, vamos a tener que las pulsaciones van a ser iguales siempre y cuando tengan una igual amplitud. Vamos a tener tres tipos de variedades de pulso, tanto desigual y regular. El primero, que va a ser el pulso paradójico, el segundo, que va a ser el pulso alternante, y el tercero, que va a ser la pseudo alternancia respiratoria. Vamos a empezar con el pulso paradójico. Normalmente el pulso no es paradójico en realidad, porque todas las personas sanas, estas de aquí, van a reducir ligeramente su amplitud al momento de lo que sería una inspiración normal. El pulso paradójico, este de aquí, se va a clasificar en tres tipos más, en lo que va a ser el mecánico, dinámico y el costoclavicular. Vamos a empezar con lo que es el mecánico. El mecánico, este de aquí, va a ser lo que es la turgencia inspiratoria de las venas yugulares. El dinámico, este de aquí, va a ser idéntico a lo que es el mecánico, pero este de aquí va a tener un colapso inspiratorio, pero de lo que serían las venas cervicales. Y lo que sería el costoclavicular, este de aquí, se van a comprimir lo que son las arterias subclavias, y lo que sería, se van a comprimir las arterias subclavias, pero durante lo que es la inspiración. Vamos a tener el segundo, que va a ser el pulso alternante. Vamos a tener que el pulso alternante no va a ser nada más que cuando una onda de amplitud normal vamos a tener una onda de amplitud normal seguida de lo que sería una onda disminuida, lo que más o menos sería así. Ya. Y tenemos la tercera, que sería la pseudo alternancia respiratoria, la cual, este de aquí, vamos a tener que la frecuencia respiratoria va a ser igual o casi igual a la mitad de lo que es la frecuencia cardíaca. Llegando a lo que sería el final de la mnemotecnia, encontramos a lo que es la forma. Vamos a tener que van a existir tres tipos de variedades más de forma en lo que serían los pulsos arteriales. Vamos a tener que el primero va a ser el pulso bisferens, el segundo, que va a ser en iglesia de campana, y el tercero, que va a ser el dicroto. Vamos a tener a lo que es el pulso bisferens. Vamos a tener que este pulso va a aparecer cuando existe una onda hendida simulando ser doble. Estas de aquí la podemos encontrar en lo que sería en la arteria radial, en lo que serían las arterias carótidas y lo que serían las arterias humerales. Ya, vamos a tener el segundo, que va a ser la iglesia de campana. La iglesia de campana, este de aquí, va a ser básicamente cuando una onda al inicio va a ser normal y entera, pero en su trayecto se va a hacer más pequeña, e incluso va a llegar a ser, al final va a llegar a ser los 2/3 de lo que al momento inició, o sea, va a ser mucho más pequeña. Y por último vamos a tener al pulso dícroto, en el cual este de aquí va a hacer una palpación de una onda dícrota, que va a ser fisiológica, que este de aquí normalmente va a estar aumentado. Este pulso va a aparecer normalmente o frecuentemente cuando exista un estado febril. Llegando al final de nuestra mnemotecnia Afraptis,
tenemos lo que es la simetría, en donde sabemos que lo normal tiene que ser que las pulsaciones tienen que ser iguales o simétricas en lo que son en ambos brazos. Pero cuando las pulsaciones no son iguales o son diferentes, tenemos que se llama o se denomina lo que es una asimetría, en donde su principal diferencia va a radicar en lo que sería la amplitud. Pero también puede existir una simetría en el tiempo de llegada de lo que serían los dedos exploradores. A continuación el video va a ser sobre la explicación de las técnicas del pulso arterial, después de la breve explicación que mis compañeros dieron sobre Afratis. Para las maniobras del pulso vamos a necesitar lo que es una libreta, un esfero, un reloj o un celular para poder tomar el tiempo. También tenemos que tener presentes el lavado de las manos antes y después de cada proceso. Como este proceso o este paso ya fue realizado, el siguiente paso es de explicarle a la paciente todos los procesos que vamos a realizar para que ella nos pueda brindar su permiso y así de igual forma respetar el pudor de ella. El primer maniobra que voy a realizar va a ser sobre el pulso carotidio. Este consta de utilizar nuestros 3 dedos centrales, donde vamos a utilizar los pulpejos, es decir, las yemas, para poder realizar el tacto. Vamos a seguir la guía de la arteria y no solo punzándola, sino siguiendo su ritmo. Pedimos permiso a la paciente que nos permita colocar nuestras manos sobre su cuello. Los 3 dedos se van a colocar por delante del músculo esternocleidomastoideo. Muy bien, una vez que se pudo sentir el pulso, vamos a utilizar nuestro celular y vamos a poner el cronómetro y vamos a tomar de 1 minuto. Un dato importante, siempre hay que tener presente que si el pulso arterial es simétrico, nosotros vamos a colocar de 15 a 30 segundos en la toma y vamos a multiplicarlo por 4 o por 2. Y si es irregular, vamos a tomar hasta 1 minuto. Bien. Tomamos hasta 30 segundos en este caso porque fueron pulsos regulares. Es decir, que vamos a multiplicar por 2 y nos arrojó un valor de 72 pulsos por 30 segundos, que en fin de cuentas sería por 1 minuto. Muy bien, ahora vamos a proceder con la maniobra del pulso braquial. Vamos a pedir a la paciente que nos dé su brazo derecho. Vamos a coger con nuestro brazo derecho igualmente y con nuestra mano izquierda, con los 3 dedos, vamos a colocar en la parte interna del músculo braquial y vamos a hacer punción. Bien. Y esa fue la maniobra del pulso braquial. Ahora vamos a continuar con la maniobra del pulso radial. De igual forma vamos a pedirle a nuestra paciente que nos dé su mano, por favor, su mano. Vamos a colocar nuestros 3 dedos por la parte de los flexores de la mano.
Muy bien. La otra forma también de tomar de este pulso va a ser utilizando la tabaquera anatómica. De igual forma vamos a colocar nuestros 3 pulpejos sobre ella. Y con eso sería lo del pulso radial. Vamos a continuar con el pulso cubital, que va a ser de igual forma. Vamos a pedir su mano a la paciente. Nuestros 3 dedos van a introducir por la parte de abajo y vamos a proceder. Ahora vamos a continuar con el pulso aórtico. Para ello vamos a necesitar que la paciente se recueste sobre la camilla. Pedimos permiso a la paciente para poder levantar su blusa y así respetar el pudor de ella. Por favor, ¿nos permite levantar? Levantamos hasta una cierta medida. Le pedimos a la paciente que respire normalmente. Así brindamos nuestra confianza a la paciente para que no nos arroje valores falsos. Hay que siempre tener presente cuál es la anatomía de la aorta. Recordar que la aorta sigue por la línea media y se inclina un poco, entonces, y que siempre está en el lado izquierdo. Vemos aquí, esta es la aorta. Conforme la paciente va respirando, nosotros tenemos que dar masajes en la pared abdominal. ¿Para qué? Para que así se pueda suavizar ella, es decir, la pared. Con nuestros 2 brazos vamos a utilizar los 3 dedos, vamos a hacer una punción en la aorta. Muy bien. Y así termina la maniobra del pulso aórtico. Procedemos a bajar la blusa de la paciente y pedimos que se levante. Ahora vamos a proceder con el pulso popliteo, donde vamos a pedir a la paciente que se acueste en posición boca abajo. Para esta toma existen 3 maniobras. En ella, la primera va a ser que la persona o la paciente flexione un poco su pierna y con nuestros 3 dedos vamos a colocarlos en la fosa poplitea. La siguiente maniobra dentro del pulso popliteo va a ser que la paciente entrecruce sus piernas. Por favor, entrecruce sus piernas. Muy bien. Así nos permite ver claramente la fosa poplitea. De igual forma vamos a colocar y vamos a sentir el pulso. Ahora, para la tercera maniobra del pulso popliteo, pedimos a la paciente que se acueste en posición boca arriba, por favor. Vamos a pedir que la paciente doble su rodilla. Vamos a colocar nuestros 3 dedos internos, vamos a colocar por dentro y nuestros dedos pulgares por fuera. Los 3 dedos de adentro tienen que entrar en la fosa poplitea. ¿Bien? Cada una de estas técnicas tiene su importancia. Por ejemplo, la del pulso popliteo por lo generalmente es usada en pacientes con diabetes.